La verdad es un gusto poder volver a estar con ustedes aquí hablando sobre temas apasionantes como es el derecho informático, la ciberseguridad y hoy en específico, hablando un poco sobre el espionaje informático. Cuando hablamos de espionaje informático, no sé por qué, pero a mí se me vienen a la cabeza las películas de James Bond, donde vemos espías, vemos esa emoción de la intrusión de empresas, de datos, de comunicaciones. Pero siendo realistas, va más allá de. Eso es como una pincelada de lo que es efectivamente el espionaje informático. En Costa Rica, el espionaje informático debemos aclarar que más que ser guiado a un tema genérico, que es el espionaje a través de medios tecnológicos, va relacionado bastante a lo que es el espionaje industrial. Y ya lo vamos a ver por qué. De hecho, ahora estábamos justamente analizando esto. Pero resulta que el espionaje informático, los últimos meses, es más, los últimos años, ha tenido cierta relevancia. No solo a nivel de Costa Rica, sino también a nivel internacional. Algunos de los periódicos, por ejemplo, esto es un comunicado de prensa a nivel de la Unión Europea, donde se habla y se dice, Estados Unidos y Reino Unido están denunciando un ataque informático global de espionaje por parte de hackers apoyados de Rusia. Esta noticia salió ahora en el 2018, el 16 de abril del 2018. No es algo, así como diferente, es algo a lo que ya nosotros nos estamos enfrentando. Y lo interesante es que pensamos y englobamos el espionaje informático desde el punto de vista gubernamental. Hace un par de meses se habló acerca de una guerra fría informática, cibernética, que es aquel Estado, aquel gobierno donde pueda manejar la mayor cantidad de tecnología de la información para obtener datos de otro gobierno, de otro cuerpo gubernamental. Y de esta manera, esta es una noticia un poco más viejita, pero igual encontramos que dice, atacan a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos al hacer públicos sus códigos de espionaje informático. Y me gusta mucho cuando el periodista dice, el espía por excelencia está siendo espiado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, ¿en qué estamos? El contraespionaje, estilo películas. Prácticamente eso es lo que se está viviendo a nivel informático, pero a raíz de todo esto debemos tener en cuenta que el espionaje informático tiene un riesgo o tiene un elemento físico análogo que es el factor humano y además tiene un factor tecnológico. Para efectos de poder entender esto, hay ciertos conceptos, ciertos programas informáticos especializados para el espionaje. Si ustedes pueden ver aquí, hay varios nombres, Maincore, Ragtime, Prince, SkyGoFree, son diferentes programas informáticos especializados para el espionaje. De ahí que viene el término spyware. Técnicamente hablando, el spyware a nosotros nos va a ayudar para entender que, número uno, es un software espía. Con este software espía vamos a tener diferentes tipos de actos. Número uno, vamos a poder recopilar información de un ordenador, transmitir la información a una entidad externa y lo importante, debe ser sin el consentimiento del propietario, del titular del sistema o del encargado del tratamiento de datos del sistema. Entonces aquí vienen dos elementos importantes. ¿Qué sistemas o qué infraestructura es crítica para este tipo de ataques, para este tipo de actos? Bien, la infraestructura crítica para esto es generalmente bases de datos personales o bases de datos corporativas. Bases de datos corporativas, aclaro, en el sentido de que son bases de datos que contienen información confidencial e información con un valor económicamente relevante para la industria y para el comercio en general. De hecho, a nivel Costa Rica, es importante que entendamos que la ley de información no divulgada en nuestro país hace referencia acerca
la categoría de información confidencial. ¿Cuáles son las condiciones, los parámetros que debe tener este tipo de información y cuáles son las medidas de seguridad que debe tener esta información? Tan es así que, bueno, ya Adalit lo hablaba hace un momento. Hay documentación legal que debe respaldar la seguridad de la empresa y hay documentación técnica. En ese sentido, bueno, pues la normativa INTE ISO 27001 en relación con lo que es la seguridad de infraestructura crítica y la seguridad de la información hace referencia a justamente estos protocolos que deben seguirse. Bien, con el spyware o con el software espía, ¿qué puedo yo obtener y qué busco yo como espía? Número 1, hábitos de navegación, historial de navegación y datos personales. Obviamente yo puedo escoger gran cantidad de información. Hoy en día, de hecho, cuando hablamos del Big Data o de la data masiva, la información masiva, entre más información yo tenga de los usuarios en la web, para mí es muchísimo mejor. Puedo negociar y tengo un mayor campo de acción en la red. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos valores, como los hábitos de navegación, el historial de navegación y los datos personales, para mí va a tener un valor sumamente importante. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo empezar a generar perfiles y yo puedo empezar a vender información. Hay un par de técnicas desde el punto de vista del espionaje informático que resaltan dentro de esta categoría de actos ilícitos. Está el uso de keyloggers y screen loggers. ¿Cuáles son estos dos elementos dentro del espionaje informático? Ok, el keylogger lo que busca es identificar la cantidad de teclas que yo, valga la redundancia, tecleo o manipulo al momento de ingresar datos a un sistema. Entonces, el keylogger lo que va a tener es la capacidad de identificar qué estoy escribiendo, qué estoy incluyendo en el sistema a través del teclado. ¿Qué sucede? Las entidades bancarias se han dado cuenta de este tipo de espionaje y entonces han determinado usar lo que son los teclados digitales o los teclados en la misma pantalla, que es cuando nosotros ingresamos a un sistema bancario, nos permiten incluir una clave, un código en un teclado propiamente en la interfaz de la página web. Ok, para ese tipo de tecnología entonces existen los screen loggers. Los screen loggers lo que hacen es toman screenshots o toman fotos de un radio alrededor de donde doy clic con el mouse. Entonces voy dando clic y se va tomando un screenshot. Se va tomando un screenshot a tal punto que yo voy a saber externamente qué es o a qué estoy dando clic desde una interfaz. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde debemos nosotros tener en cuenta que el espionaje informático no solo busca obtener datos, sino también busca conocer el modus operandi de un usuario dentro de una interfaz. O sea, busca conocer a alguien o busca conocerme a mí como usuario de la interfaz. Viendo un poco a nivel de normativa comparada, lo que es de hecho el sistema chileno, el sistema argentino, han estudiado lo que es específicamente el espionaje informático. Y en ese sentido, tomando puntos relevantes de la normativa comparada, vamos a entender que, bueno, el espionaje informático comprende figuras delictivas que pueden ser el apoderamiento indebido de información, el uso indebido de información y el conocimiento indebido de la información. Veamos entonces que hay tres elementos: el apoderamiento, el uso y el conocimiento. Estas tres acciones van a ir configurando lo que es el delito de espionaje informático de acuerdo al análisis de esta legislación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros cometer o cómo se puede cometer este tipo de delitos? Bueno, esto puede hacerse interfiriendo en un sistema, interceptando sistemas o accediendo sistemas. Importante, aquí cuando hablamos de esta tipología de delitos debemos entender que en el derecho informático el delito puede tener
el sistema informático como objeto de ataque o como medio de ataque. Entonces, para los efectos del delito informático de espionaje, vamos a encontrar que el objeto como tal va a ser interferir, interceptar o acceder al sistema informático, que eso es algo relevante. Ahora, ¿qué pasa? Aquí nos está haciendo referencia al término sistemas. Hoy en día tenemos diferentes tipos de sistemas. Están los sistemas informáticos propiamente dichos, pero también existen sistemas o redes de telecomunicaciones propiamente dichas. Hasta el momento hemos buscado enfocar el espionaje informático a través de medios tecnológicos relacionados con sistemas informáticos, con software, pero también existe el espionaje informático en relación a sistemas de telecomunicaciones. En este caso pueden ser telecomunicaciones a través de fibra óptica o telecomunicaciones a través de redes móviles. ¿Qué sucede? Cuando hablamos nosotros del hackeo el espionaje informático a redes móviles, debemos entender que la red móvil hoy en día no es solo la infraestructura de telecomunicaciones que conocemos, las torres que vemos normalmente día a día en prácticamente cada 100 metros aquí en Costa Rica. Debemos entender que las redes de telecomunicaciones hoy en día se están virtualizando. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos nosotros hoy en día redes virtuales de telecomunicaciones que dependen de las redes análogas de telefonía móvil. Entonces, debemos entender que cuando hablamos de un ataque o de un espionaje informático a un sistema digitalizado de telecomunicaciones, es propiamente el espionaje informático, que de hecho el sujeto activo será identificado como un cracker, de acuerdo a lo que es la doctrina. Pero si estamos hablando la interceptación de información a través de redes de telecomunicaciones propiamente dichas, vamos a hablar de un preacher, que es el sujeto activo. Es aquella persona que busca interferir, busca acceder maliciosamente, busca obtener información y usar información de una red de telefonía. De hecho, hoy en día, los operadores virtuales de telefonía móvil están buscando identificar cómo pueden contrarrestar estos ataques de espionaje informático. Bien, algunas tipologías del espionaje informático. ¿Cómo podemos nosotros identificar el espionaje informático? Bueno, número uno, existe lo que es propiamente el espionaje industrial o el data leakage, que es justamente la sustracción de información confidencial mediante técnicas simples. Cuando robamos información industrial o comercial de una empresa con un simple copiar. Cuando vamos y se interfiere en una empresa, lo que son escáneres informáticos, donde vamos nosotros ópticamente escaneando bases de datos, vamos escaneando discos duros y vamos obteniendo la información. Es algo muy sencillo. Hay otro tipo de espionaje informático que son las puertas falsas. Estas puertas falsas están relacionadas con el desarrollo de software. Usualmente cuando las empresas son muy innovadoras y desean desarrollar su propio software, algunos desarrolladores dejan dentro del código fuente y el código objeto del software, dejan algunas puertas o algunos códigos abiertos que les va a permitir al desarrollador filtrarse sin que el usuario se dé cuenta. Y a través de esas puertas falsas o puertas traseras van a empezar a jalar información o pueden empezar a filtrar la base de datos, filtrar el sistema y pueden incluir lo que son los famosos troyanos o pueden empezar a generar rutinas cáncer dentro de un sistema. Entonces, esta es otra tipología. Luego tenemos el sistema de llave maestra, que de hecho esto ya lo hablaba Dalit hace un momento, son la aplicación de un software que permite desencriptar, revelar claves, más de 1000 claves por minuto, en el sentido de que yo voy a poder filtrar una base de datos, filtrar un sistema informático y en cuestión de 10 minutos voy a poder obtener la clave de acceso, el usuario de acceso. Entonces eso me va a permitir a mí poder acceder al sistema y poder
filtrar información y obtener información. Finalmente está lo que es el wiretapping, que es justamente lo que es la filtración de redes de telefonía o redes de servicios de telecomunicaciones. Normalmente, el énfasis del espionaje informático nos ha parecido que se enfoca al ataque de sistemas informáticos a sistemas digitalizados. Pero, si ustedes se dan cuenta, las redes de telecomunicaciones, día a día, existen filtraciones de estas. Y tan es así que existen protocolos, como ya lo decía Adalit, sobre la atención de filtración dentro de las redes. Parte de las condiciones de las operadoras de telecomunicaciones a nivel nacional, por lo menos aquí en Costa Rica, es justamente asegurar, certificar y garantizar tanto al usuario como a la autoridad reguladora de telecomunicaciones que existen protocolos de seguridad para evitar las filtraciones, para evitar las intrusiones a las redes. Entonces, es aquí donde entra en concepto y entra en aplicación lo que hablábamos hace un momento con Adalit, los protocolos internos que deben tener las empresas en relación con la seguridad informática. Desde la perspectiva penal, existe en el artículo 231 del Código Penal, está estipulado lo que es el delito de espionaje informático. En este dice, bueno, se impondrá prisión de 3 a 6 años al que sin autorización del titular o responsable, valiéndose de cualquier manipulación informática o tecnológica, se apodere, transmita, copie, modifique, destruya, utilice, bloquee y recicle información de valor para el tráfico económico de la industria y el comercio. Si nos damos cuenta y si desglosamos el tipo, como lo vamos a encontrar aquí abajo, vamos a identificar que más que estar hablando de espionaje informático, estamos haciendo referencia a un espionaje industrial, que es lo que más preocupa a las empresas hoy en día. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, número 1, la acción debe realizarse sin autorización del titular o el responsable. Pregunta, ¿existe una diferencia entre el titular y el responsable? ¿O es que es la misma figura? ¿Por qué la legislación nos lo clasifica de esa manera? Bueno, entendamos que, por lo menos desde el punto de vista de la Ley 8968, que es de la Ley de Protección de las Personas frente al tratamiento de sus datos personales, el responsable es una figura totalmente independiente y totalmente diferente a lo que es el titular de una base de datos. Yo, como titular de una base de datos, puedo inscribirla o no ante la Agencia de Protección de Datos, pero el responsable va a ser el encargado de llevar a cabo y de vigilar por el cumplimiento de políticas de seguridad, políticas de cumplimiento, políticas de actuación locales y globales en caso de empresas multinacionales. Bien, valiéndose de cualquier manipulación informática o tecnológica. Vean ustedes que aquí no estamos haciendo referencia a un tipo de tecnología específico. El legislador lo ha hecho abierto, lo ha dejado abierto. ¿Por qué? Bueno, pues podemos hablar que aquí estamos aplicando el principio de neutralidad tecnológica. Las tecnologías están cambiando. El software, el spyware, todos los días aparece uno nuevo. No podemos limitarnos a una tecnología. Entonces el legislador ha buscado dejarlo abierto. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a encontrar en este tipo penal que hay 8 tipos de acciones diferentes. Apoderamiento, transmisión, copiar, modificar, destruir, utilizar, bloquear y reciclar información. ¿Qué es el reciclaje de información? ¿Cómo podemos catalogar nosotros el reciclaje de la información? Y es más, pensemos cómo se recicla información a través del Big Data, del tratamiento masivo de datos personales. Y bien, este tipo aplica para la información de valor, para el tráfico económico de la industria y del comercio. Aquí es importante hacer una concordancia directa con el artículo 1 y 2 de la Ley de Información No Divulgada en el País, donde nos define en qué momento y hasta qué punto esa información
que tienen las empresas va a ser reconocida con un valor económico. ¿Cómo la vamos a categorizar? Si es información privada, si es información confidencial restringida o si estamos hablando de secretos industriales. En todo esto del espionaje informático, y ya para ir aterrizando la idea, ir aterrizando la charla en este momento, los potencializadores del riesgo. En temas de espionaje informático, el factor humano es un elemento sumamente importante. ¿Y por qué achaco desde un primer punto el factor humano? Porque al usuario le hace falta cultura informática y aún más le hace falta malicia informática. Desafortunadamente somos muy confiados en la red. Como es un mundo que no vemos, que no estamos en la realidad inmersos en él, no nos preocupa. Sin embargo, ante el delito de espionaje informático, yo les invito a que recapacitemos qué tan confiados somos nosotros como usuarios de la web. ¿En qué sentido? Bueno, ya Dalit lo hablaba hace un momento. El uso de claves, de password leves, poner mi nombre, cualquiera sabe mi nombre, mi fecha de nacimiento, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hablábamos hace unos días con don Francisco, cuando nos gusta tomarnos selfies en las oficinas, nos gustan aquí, una selfie, estoy trabajando. Y no nos estamos dando cuenta que atrás nuestro está nuestra pantalla, la pantalla de nuestra computadora, y muy seguramente estemos revelando información de usuarios, password o plataformas que usan en nuestro trabajo o que usamos nosotros como trabajadores, y estamos revelando información. La falta de capacitación interna en temas de ciberseguridad. La Ley de Protección de Datos ha sido muy específica de generar protocolos de capacitación, protocolos de seguridad y protocolos de actuación para bases de datos. En ese sentido, la capacitación para los colaboradores es sumamente importante. Existen cursos a nivel interno, de hecho las empresas han intentado y están trabajando en implementar reglamentos internos de seguridad de la información, no solo desde el punto de vista lógico, informático, técnico, sino desde el punto de vista del usuario propiamente dicho. Entonces, es importante brindar capacitación a los colaboradores y a los usuarios en este sentido. La descarga indiscriminada de shareware y freeware. Ok. ¿A cuántos nos gusta cuando aplicación encontramos en internet descargarla, ya sea para el teléfono o ya sea para las computadoras? Ay, es que es una aplicación tan bonita y es gratis. Es más, me están diciendo que me dan 2 meses gratis. La aprovecho en esos 2 meses y ya cuando se me vaya a vencer el plazo, la elimino, la quito de mi plataforma. Ok, esas aplicaciones, las shareware, que son justamente aplicaciones que te dicen, mira, probar la aplicación por 2 meses y al mes tercero vas a tener una recarga de $9, $10. ¿Qué son $9, $10? Lo que no sabemos es que este software, este tipo de programas pueden contener lo que se conocen como adwares o spywares. Entonces, en esos 2 meses les va a bastar al espía informático para poder obtener toda la información que ustedes tienen, ya sea almacenada en su computadora o en su dispositivo móvil. Y bueno, la falta de protocolos internos de ciberseguridad. Aquí es muy importante aclarar lo siguiente. Hoy en día estamos inmersos en un mundo globalizado. De hecho, a partir de mayo entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. ¿Pero qué sucede? Existen políticas globales de ciberseguridad, existen políticas globales de protección de datos, pero debemos tener en cuenta que una cosa son las políticas globales y otros son los protocolos internos locales que nos exige la ley. Son documentos y son parámetros totalmente diferentes. ¿Pueden estar interconectados los unos con otros? Sí, exacto. Pero las empresas deben entender que así como hay políticas globales, deben tener a nivel nacional, aclaro,
a nivel nacional sus protocolos y sus políticas internas de ciberseguridad. Y con esto finalizo la idea. El usuario ante el espionaje informático, las empresas ante el espionaje informático, nosotros ante el espionaje informático, debemos implementar nuestra cultura de ciberseguridad. Debemos incrementar las políticas de seguridad interna, lógica y técnica de las empresas para efectos de no vernos envueltos en un tema como este, el espionaje informático. Muchas gracias.